Cuando llegó la epidemia aquí a nuestro país, hubo una legión de profesionales de la salud que heroicamente se pararon en la primera línea de fuego. Entre ellos hubo una médica que, además de su trabajo científico, salió a los medios para enfrentar las muchas voces irracionales que decían cualquier cosa al respecto. Se ganó, gracias a esa tarea, el apodo de la infectóloga del pueblo. Su nombre es Gabriela Piovano. ¿Pandemia se nace o se hace? ¿En qué condiciones nos encontró a nosotros el virus? He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Que fácilmente, ¿no?, en un gobierno que tiene, digamos, un respaldo mediático muy importante, se avalan este tipo de políticas que claramente demostraron, ya por fuera de la pandemia, tener un efecto totalmente negativo, ¿no? Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más. Quiero libertad. Esto no es Cuba, no es Venezuela. Juicio y castigo a los infectólogos. No creen los 100.000 muertos de Estados Unidos. No. También uno siente que no se ha acompañado mucho desde el lugar, vuelvo a insistir, de los medios. Estás hablando de que el Estado está desarmado. Sí, claro que está desarmado el Estado. Defendiendo a un gobierno que bajó el Ministerio de Salud a Secretaría. Lo único que ofrece la vacuna rusa hasta el momento son dudas. Escuchábamos el tráiler, como se dice ahora, el avance de un documental que en una recorrida de proyecciones hoy va a estar en el auditorio de Radio Nacional Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. El documental es Piovano a través de la pandemia, una cruzada contra el virus, el egoísmo y la ignorancia, de Wiñaski, de Nelson Castro, etcétera. ¿Y con quién vamos a hablar si no? Gabriela Piovano, que además de ser la infectóloga del pueblo, tiene un programa en esta radio, Radio Rebelde, los domingos a las 2 de la tarde. Domingos, Piovano. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamarme, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. E invitamos a la gente que vaya a movilizarse hoy de Plaza de Mayo al Congreso, de 4 a 6, después se toman algo rapidito, de 6:30 van caminando para Maipú 555, auditorio de Radio Nacional. La entrada es libre y gratuita, esto es importante. Bueno, ¿qué onda la actividad de hoy? ¿Se va a pasar el documental y después qué? Bueno, mirá, documental que hizo Marcela Balsa, sí, una compañera realmente maravillosa y con la coproducción, vamos a decir así, de Jorge Dorio. Me invitaron, que en realidad querían hacer un documental sobre mi vida. A lo que les dije, no, todavía faltan cosas, así que no, por ahora no. Creo que sería más que un documental, una serie, ¿viste? Pero usemos, digamos, la inversión de la producción de esto para plantear las discusiones de la pandemia y mostrar los argumentos y los datos, más que nada, ¿no? Entonces, creo que se hizo una hermosa colección de todo esto, de, digamos, de esas discusiones, de los argumentos, y bueno, de esos momentos maradonianos también que tuve, de poder por ahí pintarle la cara, ¿no?, a un par sobre todo de comunicadores, a algunos políticos. Así que bueno, creo que en ese sentido la gente se va a encontrar con una pieza aparte muy bien armada, muy dinámica, y metemos también, obviamente, ¿no?, o sea, la cuestión de los datos, hablamos de ciencia, hablamos de sanitarismo, hablamos de todo eso, pero desde lo que nos pasó. Entonces creo que acerca a la gente a entender, ¿viste? Por ejemplo, la vez pasada lo presentamos en unas jornadas que había en la Universidad de Hurlingham,
y una chica se nos acercó después a decirnos que realmente ella había creído, porque ella estuvo encerrada en la pandemia y solamente miraba la tele y las redes, y que ella había creído todo ese planteo negacionista que se había hecho, y que ahora cuando veía esto realmente se da cuenta, ¿no?, del error, de la farsa, y realmente lo que la preocupaba era por qué el gobierno no había puesto, digamos, realmente coto a esto, realmente que se explique cuál era la verdad, ¿no? Así que bueno, en ese sentido creo que es importantísimo poder ir en un sentido militante, y bueno, y también en una cuestión de refrescar, insisto, ¿no?, esos momentos por ahí. No están todos, pero bueno, hay algunos que han sido míticos. Y sí, hoy, bueno, se recuerda mucho las marchas antivacuna, la quema de barbijos, Totalmente. Y también muchas cosas que quedaron, por más que hemos visto la cantidad de gente que murió en este país y en todo el mundo, de pensamientos que circulan o comentarios de, bueno, pero al final no se sabe, ¿viste? Si fue inventado, si las vacunas nos hicieron mal, porque los laboratorios, la verdad, y sí, son una mierda, pero las vacunas hoy no sé qué efectos nos trajeron, no se sabe. Claro, lo que pasa es que se mezcla, porque ¿sabés qué pasa? En la medida que la comunicación no tiene... O sea, al haberse llevado a la privatización de los medios de comunicación, además como una cuestión política, ¿no? O sea, como una estrategia, digamos, de instalar, o sea, cómo llega el poder a que todos estén de acuerdo con que se invadan países y todo eso. Bueno, los convencen, pero ¿cómo lo convencen? Mintiéndoles. Entonces se generan, digamos, los mecanismos para que uno tenga la excusa de poder mentir. Que es que, bueno, yo soy un medio privado y hablo de lo que quiero, entonces meto cualquier cosa y no hay una sanción de parte de los que gobiernan, ¿no? O sea, más que los que gobiernan, de la justicia, porque hay cosas acá que tendría que haber investigado la justicia, de, como se dice, no me va a salir ahora, digamos, por una cuestión de, bueno, me falta la palabra, un fiscal debería haber visto qué pasó con Canosa, qué pasó con ese juez que dictaminó que los médicos tenían que suministrar veneno a una persona, qué pasó con la escolaridad en el 2021 cuando generó la segunda ola, donde murió un montón de gente porque no estaba de oficio. Sí. De oficio debería haber alguno aparecido, ¿no? A investigar todo esto, porque te das cuenta, por ejemplo, que nosotros tuvimos 150.000 muertes, que es un montón, pero podríamos haber tenido por lo menos 2,5 millones de muertes, o tal vez 3 o 4. Entonces, sí se hizo, sí se demostró quién tenía razón. Si vos agarrás las curvas con el tiempo de los casos y las muertes, vas a ver claramente cómo la escolaridad presencial de Rodríguez Larreta, triangulada con la Corte Suprema y con los demás municipios y provincias del PRO, ¿no? Del PRO o de simpatizantes del PRO, como puede ser Córdoba o Santa Fe, y ahí, digamos, claramente adhirieron, ¿no? Pues, ¿no? Por ejemplo, no se tendría que haber dejado a la Corte Suprema, cuando dictamina que sí se puede, no se le tendría que haber hecho caso. Claro, lo dictamina, ahí se tendría que haber iniciado un juicio y haber ido a un tribunal superior. Lo dictamina encima por Zoom, los jueces trabajando por Zoom, invitando a la gente a contagiarse, y hasta el día de hoy Larreta dice, y nosotros teníamos razón, había que abrir las escuelas. Por eso, y bueno, ahí nadie le va a cobrar eso a Larreta si están los números mostrando que fue un hijo de puta, ¿entendés? Entonces ahí es donde vos ves que, bueno, lamentablemente en un sentido, por lo menos en estos tiempos, estamos un poco perdidos, pero de todos modos, con todo el enojo que por ahí podemos tener hoy con relación a este tipo de cosas, ¿no? Realmente en lo que tiene que ver con lo positivo, con lo creativo que tuvo que ver la respuesta de la pandemia en la Argentina,
y en el mundo, yo te diría que la Argentina fue un país como ay, viste que te agarra la argentinada. Pero no, realmente, porque, a ver, yo no sé si hubo otros países donde hubo ICE, donde estuvo el tema de pagarle el sueldo a los empleados privados, ¿no? El hecho de que el Estado repartiera para los sectores privados y de obras sociales no solo equipamiento, el sueldo del personal, materiales de barrera, no, se asistió a las empresas, en los barrios se dio comida y se dio elementos de higiene. Entonces, no sé si eso realmente en todos los países fue así. Me parece que fue en muy pocos países de esa forma. Entonces, en ese sentido, bueno, está bien. Obvio que si hubiéramos cerrado todo y nos hubiésemos quedado encerrados, no gastábamos mango. Claro, sí. Pero, bueno, lamentablemente vos también cuando madurás te das cuenta que la política o lo que se hace masivamente no depende de uno sino de todos, y ahí está la participación en este caso de los medios y de médicos y de asociaciones científicas. Ojo, porque hasta la Organización Mundial de la Salud, Mundial de la Salud haciendo geopolítica y negocio. Gabriela, hablando de medios, hoy dicen los medios, alerta por el COVID. Dice Clarín, por ejemplo, reveló el gobierno cuántos argentinos corren peligro. Infobae dice 10 millones de argentinos mayores de 50 deben vacunarse. ¿Cómo estamos hoy con el tema COVID? ¿Qué pasa? Y bueno, lo que pasa es que nosotros, cuando empezamos a ver la dinámica del virus, supimos que ni la vacuna ni las infecciones nos iban a salvar de nuevas infecciones. Pero sí supimos que las vacunas servían para que la inmunidad nos protegiera de evoluciones graves a las personas, por ejemplo, que eran de riesgo, ¿no? Y esto lo comprobamos en la tercera ola, donde otra vez toda la gente se contagió entre noviembre y febrero del 2022, y realmente no se ocupó más de un 35% de camas de terapia, y ya después las otras olas que vinieron, realmente ya los casos de gravedad son muy pocos comparativamente, pero como dice la ministra, no es, o sea, si vos dejas de vacunarte, lamentablemente perdés inmunidad y perdés esto que nos da la vacuna, que es evitar la evolución grave. Entonces las personas, sobre todo las personas que son de riesgo, tienen que sostener la inmunización. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí está, empiezan, hasta los médicos le dicen, no, bueno, ya está, no se ve tantas vacunas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Acá ves que son brutos. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen muchos años, pero por ahí son territorio de los infectólogos, ¿me entendés? Y así mismo dentro de los infectólogos hubo gente que tampoco... vos fíjate el tema con las vacunas. Claro, vos tenés toda una gente que habla del conspiracionismo y todo eso, y te habla de las vacunas. Pero ¿qué pasa? No habla de las vacunas, de todas las vacunas. Está hablando de Pfizer y Moderna, que sí son vacunas del poder económico, ¿ves? Porque cuando decían, no, y bueno, porque las ganancias, porque las empresas tienen que tener ganancias, sí, pero los chinos y los rusos, que también fabricaron vacunas, no las hacen con el sentido de tener ganancias, las hacen con el sentido de asistir desde el Estado a una medida que salva vidas, y si querés de última, como son, digamos, gobiernos que su teoría económica es en base a la productividad, bueno, para que la gente no se muere puede ir a trabajar, de última por eso lo harán, pero no porque el interés está en vender vacunas, Entonces, ni en someter a los países, porque
claramente Pfizer con los grupos de los fondos buitres iban a usar la vacuna, ya lo dijo la Bullrich, que le iba a dar las Malvinas, ¿no? Entonces, vos escuchaste que a los rusos le tendríamos que dar algo para tener la vacuna rusa, no. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? ¿A qué voy? Que se cruzan muchos intereses, y entonces, lógico, se te embarra todo y nadie entiende nada. Pero esto es como todo. Fíjate lo que pasa otra vez, por ejemplo, van a abrir una causa, como es la del memorándum de Irán, que no hubo delito. No hubo delito. ¿Por qué no hubo delito? Porque los iraníes en el Parlamento votaron en contra del acuerdo. O sea que no se hizo acuerdo. No se hizo acuerdo, chicos. Gabriela, ¿no te dan ganas o no te dieron ganas de haber sido candidata siquiera para ir a un debate, para cachetear un poco a algunos candidatos? Mira, sí, porque uno piensa también cuando entiende la centralidad de estar en los ámbitos de legislación, que es otro poder del gobierno, de la gobernanza, ¿no? Es uno de los 3 poderes de la República. Entonces, por ahí hubiera estado bueno también como reconocimiento, ¿no? Y como la posibilidad de incorporar a gente de la medicina, digamos, de la salud, perdón, que tiene también un sentido crítico, pero bueno, también uno entiende cómo es la política, ¿me entendés? O sea, hay una parte que uno entiende cómo es el asunto y dice, bueno, pero yo también hago un poquito, como hablo en joda también y todo, digo, yo voy a hacer la gran Héctor, ¿viste? ¿No? La Héctor M. En definitiva, por ahí sí me gustaría tener la posibilidad de participar, digamos, en estos medios masivos y poder dar estos debates. Lo que pasa es que también te das cuenta que es difícil, ¿viste? Es difícil porque obviamente vos cuando entras en esos ámbitos ya, inclusive el que está ahí está por dinero, porque trabaja de eso. Sí. O sea, yo no trabajo de ir a los medios, yo no cobraba por ir, entonces yo tampoco tenía la obligación de decir lo que yo quisiera. También eso a ellos les servía porque eso generaba gresca, y también porque los productores que tenían a sus madres y a sus padres en geriátricos estaban preocupados y no querían dejar que toda esta mierda que hacen esta gente, que sí los dejaron hacerlo con Macri y todo eso, pero bueno, después seguramente cuando estuvo Macri le fue mal, entonces ya saben lo que es, pero bueno, por ahí otras cosas las dejan pasar, pero esa situación era muy grosa, era muy personal, me amaron realmente, me daban lugar, me llamaban a pelear con la gente, entonces eso me gusta, eso me gustó, eso me gustaría que pudiera seguir siendo así, pero también está claro que a los que manejan esos medios, y no les gusta tener a una que habla de que el fentanilo lo reparte la DEA. ¿Entendés? Sí. Bueno, Gabriela, recordamos entonces, hoy para seguir con esto, Piovano a través de la pandemia. Bueno, pero espera, sí. Igual aparte tengo mi hermoso programa en Radio Rebelde, que los recomiendo a todos los que están escuchando los domingos de 14 a 18, y los martes en Radio Tú tenemos nuestro querido Por las Dudas Escuchá. Así que bueno, yo igual me doy el gusto de todo eso que hablamos, ¿no? O sea, no es que no lloro de afuera, estoy adentro yo. Y por ejemplo, estar en Radio Rebelde me da una proyección todavía mayor. Entonces, en ese punto, creo que uno puede, de todos modos, sin tener que transar, ¿entendés? Estar, ¿no? El tema es que la gente sepa que estamos, digamos, para que nos pueda consumir y pueda participar y llevarse lo bueno que le podemos dar, ¿no? Eso bueno es. Bueno, quienes quieran, hoy 19 horas en Maipú 555, auditorio de Radio Nacional, ahí pueden ver el documental Piovano a través de la pandemia y charlar y escuchar a la doctora, la infectóloga del pueblo, Gabriela Piovano. Gabriela, mil gracias.
Bueno, gracias. Y bueno, vamos a estar con Angélica Graciano, va a estar Gustavo Campana, va a estar Martín García, va a estar Bárbara García, así que bueno, Jorge Dorio, así que los esperamos a todos hoy a las 19 horas en Maipú 550. Un abrazo grande, mirá, cerré puntual y todo. Gracias, Gabriela. ¿Viste? Hasta la próxima.